Buenos días, alumnos de instrumentación de quinto semestre. Vamos a continuar con este repaso de conceptos de instrumentación. Vamos a hablar ahora de el transductor electroneumático. Mencionábamos de que existen varios tipos de transductores que los clasificamos en dos básicos, que son los repetidores y los convertidores. Un transductor electroneumático pertenece al grupo de los convertidores. Las partes básicas que tiene son un detector, una unidad detectora de la corriente, un sistema de articulaciones para que la corriente que llega al dispositivo, que va a una zona donde se ubica con un campo magnético que genera un imán formando una fuerza electromagnética, va a producir un movimiento, y ese movimiento va a ser trasladado por un sistema de articulaciones hasta un detector de movimiento de tipo tobera obturador, que es la parte de detección de los relevadores neumáticos. Esas son las secciones que forman a este transductor electroneumático. Tenemos aquí un diagrama representativo esquemático del funcionamiento de este dispositivo. Hay una llegada en corriente de miliamperaje de 4 a 20 que incide sobre una bobina, provocando un campo magnético. Y ese campo magnético, o ese electroimán que se forma, va a entrar en repulsión contra un imán permanente que está ubicado dentro del dispositivo. A medida que la corriente eléctrica vaya aumentando, pues va a aumentar la intensidad del campo magnético formado por la bobina, por el electroimán. Pero además va a aumentar la fuerza de repulsión contra el imán que está enfrente de él. El sistema está establecido de tal forma que se forme campos iguales y que entren en repulsión. Un efecto que, si recordamos por ahí en las prácticas, es de que cuando accidentalmente equivocamos la polaridad en la alimentación de la corriente, ocurre que el efecto deseado, que es el incremento de la salida de control de aire, se invierte. Es decir, que el aire que debería de ir en incremento ascendente se va en descenso. ¿Por qué? Porque al estar mal polarizado, a medida que le va subiendo la intensidad de la corriente, los campos se van acercando y el aire, lo que alcanzamos a ver del aire que está manifestado ahí, que se va reduciendo de 3 a 2 a 1 en lugar de aumentar. Entonces es muy importante pues recordar que hay que respetar la polaridad de la corriente que está energizando a este dispositivo o que está sirviendo como señal de control de entrada. Luego tenemos ahí que estos imanes, cuando entran en repulsión, van a mover un mecanismo o una barra de balance o algún sistema asociado que traslade el movimiento mecánico que se está produciendo en esa zona, que lo traslade hacia un sistema de tobera y obturador. Aquí está la representación de que debe haber un amortiguamiento del movimiento mecánico, en este caso representado por un resorte y un fuelle, que van a estar compensando la fuerza electromagnética que está del otro lado de la barra, la fuerza de repulsión de los imanes, balanceado contra la fuerza de un resorte y un fuelle. A veces, dependiendo del diseño, puede ser simplemente una lámina flexible, un fuelle, un resorte, el que esté actuando como equilibrio de fuerza. Y pues el aspecto que se busca es de que cuando entran en repulsión los imanes, se provoca un movimiento mecánico ascendente del lado izquierdo de este diagrama y descendente en esta zona para cerrar el espacio que hay entre el escape de aire de una tobera y un obturador. Entre más se bloquee el escape de aire, más contrapresión se va a producir en el relevador neumático, el cual va a ir abriendo su válvula tipo aguja para ir produciendo la señal de control de 3 a 15 PSI.
previa alimentación de 20 PSI en el instrumento. Este instrumento se alimenta con 20 PSI. De allí va a las cámaras del relevador neumático, y la contrapresión pues hace que se abra la válvula interna y que desfogue una señal de control proporcional al bloqueo que se tenga del escape de aire en este punto. Pues a medida que se va bloqueando el escape de aire, va aumentando la contrapresión, la válvula tipo aguja empieza a abrir cada vez más y va generando un incremento en la señal de control, que vemos aquí marcado su rango, que es de 3 a 15 PSI, donde debe de existir una proporcionalidad de la señal de miliamperes de 4 a 20 con esta señal de 3 a 15. Cuando aquí lleguen 4 miliamperes en la entrada del instrumento, a la salida debe haber 3 PSI. Cuando entren 20 miliamperes, en la salida debe haber 15, que es el límite superior de la señal de control. Y así para los valores intermedios, 8, 12, 16. Acá tendríamos 6, 9, 12 PSI. Es la proporcionalidad que debe haber entre esas señales de entrada y salida cuando el instrumento está trabajando correctamente, es decir, cuando está calibrado. Aquí está un ejemplo de la forma física de uno de estos dispositivos. Existen muchos diferentes fabricantes de instrumentos de este tipo en diferentes tamaños. Por ejemplo, este que está aquí, pues es un componente, un instrumento que está un poquito más grande que el tamaño de la palma de la mano. Pero existen otros que son un poco más robustos que el que estamos mostrando aquí. Pero el principio de funcionamiento básicamente es el mismo que acabamos de manifestar en este inicio del video. Entonces ahí tenemos las piezas principales, lo que hablábamos ahorita de una bobina que va a estar formando un campo magnético, y en la parte superior un cilindro que tiene una ranura donde entra precisamente la bobina. Y el núcleo de ese cilindro está imantado. Es el imán precisamente que mencionábamos en el diagrama esquemático. Y la bobina, cuando el momento en que entra corriente a lo que es esta tarjeta que está aquí en color verde, esta tarjeta electrónica, va a alimentarse de ahí la bobina del sistema. Va a generarse una fuerza de repulsión que va a empujar hacia atrás la bobina, que está sujeta o está pegada a esta pieza de color rojizo o café rojizo, la cual está soportada en una ceja, en una ranura, en una ceja que está en una ranura en forma cilíndrica dentro del dispositivo. Y esto precisamente, esta lámina flexible, este fleje, es el resorte que mencionábamos ahorita en el diagrama anterior, que va a estar controlando la fuerza de repulsión de los imanes. Y en la espalda de esa pieza está colocada una lámina que va a estar tapando el escape de aire que salga por este ducto que va aquí hacia arriba, que se alimenta pues de esta válvula tipo aguja, que es la válvula del relevador neumática. Toda esta pieza de aquí hacia abajo es el relevador neumático que veíamos ahorita en las imágenes anteriores. Entonces aquí está el apoyo de la válvula tipo aguja, aquí está digamos la zona de apertura, y por acá está la zona de escape. Entonces se hace una contrapresión de la parte superior y el aire retrocede. Claro, previamente el instrumento va a estar alimentado. Aquí está la alimentación de 20 libras. Asciende el aire, va hacia la parte superior, luego se bloquea, se provoca una contrapresión y la válvula abre para entregar ese aire al ducto de salida. Entonces esta es
la forma física de uno de esos tipos de transductores, en este caso visto en un corte transversal, de cómo está constituido las piezas que veíamos en el diagrama esquemático. Hay que recordar que ahí lo que hacemos es representar cómo funciona el instrumento, pero aquí estamos viendo ya la forma física real de ese instrumento. Aquí está otro ejemplo de otro transductor de este tipo, pero este está con un chasis cuadrado. El otro era un chasis eh, redondo, podríamos decir, el caso anterior. Y en este caso el chasis es cuadrado, pero las piezas internas son las mismas, inclusive es el mismo fabricante. Son dos modelos diferentes del mismo fabricante de estos dispositivos, de estos traductores. Aquí vemos, por ejemplo, las características de lo que es los datos técnicos. Entrada de corriente de 420 miliamperes. Tenemos también la salida de 3 a 15 PSI. Y tenemos la alimentación. Este instrumento se alimenta con aire. De 18 hasta 120 PSI se le puede aplicar al instrumento como señal de alimentación. Entonces, quiere decir que si este instrumento lo alimentas con 20 libras, va a funcionar correctamente, va a leer 420 y te va a entrar 315. Igual que si lo alimentaras con 30 libras, va a funcionar correctamente. Si lo alimentas con 40 libras o con 60 libras o con 80 libras o con 100 libras o con 120 libras, el instrumento va a responder a estas señales. Le vas a aplicar 420 miliamperes y va a entregar 315, no importa el campo dentro de, siempre y cuando esté dentro de esta zona, el nivel de la alimentación entre 18 y 120 PSI, el instrumento va a responder únicamente a los cambios de corriente, entregándote una variación en la señal de salida. Si lo alimentas ya con una presión diferente de esto, pues arriba de 120, pues puedes dañar el instrumento. Abajo de 18, pues ya no te va a dar esta relación de aire según la entrada de corriente que esté aplicándose. Entonces, digamos que es la característica de que este instrumento tiene muy buena regulación. En los diagramas anteriores mencionábamos, digamos, una alimentación típica para estos instrumentos en 20 PSI. En cambio, aquí ya específicamente viendo un instrumento, el fabricante te dice, bueno, pues este es mi campo de alimentación para ese instrumento. No sé si recuerden por ahí alguna demostración que hicimos en taller, cuando hablamos de esto acerca de la alimentación, donde precisamente hicimos una demostración en la cual estuvimos oscilando la señal de alimentación y veíamos que eso no afectaba a la señal de salida, es decir, poníamos un determinado valor de corriente, oscilábamos la alimentación, pero el efecto en la salida no manifestaba ningún cambio. Lo que sí manifestaba, pues, es de que cuando nosotros modificábamos la corriente, entonces sí la salida cambiaba. Que eso es la operación normal de trabajo de este instrumento, depender la señal de control de salida de una señal de control de corriente. Al quitarle la tapa a ese instrumento, podemos ver hacia el interior cómo está constituido, y precisamente aquí, al quitarle la tapa, hay una pieza de soporte para este cilindro que está en la parte superior, que es precisamente donde está alojado el imán permanente y donde en una ranura entra la bobina que mencionábamos hace un instante. Ahí ya está sin el soporte, el cilindro superior, y luego al sacarlo y darle la vuelta, ahora sí ahí podemos ver hacia el interior donde tenemos el núcleo del cilindro, la ranura donde entra precisamente la bobina, y la parte cilíndrica del centro, que es la parte imantada. Es el imán permanente que mencionábamos ahorita en la imagen, en los ejemplos de esquemáticos anteriores. Y ahora allí vemos precisamente lo que es la bobina,
para formar el campo magnético del electroimán. Vemos esta pieza blanca que ahí es donde está, digamos, soportada o pegada la bobina. Y a la vez esa pieza está sujeta, está pegada a esta lámina flexible, a este fleje. Y ese fleje está soportado en una ranura en el chasis, del instrumento. ¿Sí? Ahí está en una ranura sujeto, ahí está sentado, está la lámina flexible. ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, que al estar apoyada ahí la lámina en esa ranura a través de toda la circunferencia, cuando se presente la fuerza de repulsión, es decir, cuando la corriente llegue y haga el campo magnético con la bobina y se rechace contra el imán que está en esta pieza, esa fuerza de repulsión va a hacer de que la bobina sea empujada hacia atrás, ya que el cilindro que tenemos aquí, que estamos viendo aquí en la parte superior, está sujeto a un soporte al chasis del instrumento, entonces no se mueve, pero la bobina se puede mover en el interior de la ranura que vemos aquí en, el, en lo que es el núcleo del cilindro. En esa ranura, ahí se puede mover la bobina y entonces se puede generar un movimiento ascendente y descendente de rebote en esta lámina hacia atrás, hacia la parte posterior, cuando se presenten los campos magnéticos. Y ya que es una lámina flexible, ¿sí? Entonces este fleje tiene elasticidad, entonces rebota hacia atrás por las fuerzas magnéticas, pero cuando baja la corriente, la elasticidad de la lámina, la elasticidad del fleje, lo empuja de nuevo hacia arriba para que recupere la posición inicial. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que ante las variaciones de la corriente que esté llegando al instrumento, la fuerza de repulsión va a hacer que la bobina esté oscilando hacia arriba y hacia abajo. Dependiendo de la intensidad de la corriente y la intensidad del campo magnético, pues va a hacer lo que descienda hacia la parte inferior. ¿Qué hay en la parte inferior? Aquí lo vemos, al quitar lo que es el fleje o la lámina flexible, al quitarla del dispositivo, aquí se alcanza a ver ahora sí la ranura donde está sentada la lámina, ¿sí? Lo que vendría a ser un muelle o resorte. Esta lámina se las veces de un muelle o resorte. Al retirar el sistema de ahí, pues vemos que esta pieza metálica, que digamos que está sujeta por la parte inferior, tapa o obstruye el aire que escapa por esta tobera. Entonces ahí al bloquear el escape de aire genera una contrapresión hacia la parte inferior del instrumento, hacia la base, como veíamos en la imagen, en esta imagen anterior. Aquí está el escape de aire. Cuando se presenta la fuerza de repulsión en ese sistema, al presentarse la fuerza de repulsión, la lámina viene hacia atrás y tapa el escape de aire que viene por aquí, por el centro del instrumento, hacia la parte superior. Ahí va a salir a la tobera. Y entonces la contrapresión, la fuerza magnética empuja hacia atrás y hace que se genere la contrapresión para que el aire retroceda, abra la válvula de aguja y deje escapar el aire por la señal de control de salida. Que eso es lo que vemos en esta pieza. Y esa tobera tiene que estar ajustada a cierta distancia con respecto a la espalda de la base de la bobina. O sea, debe estar calibrado a una cierta distancia y esa distancia se calibra desde afuera con este tornillo sin fin y el engrane que trae como una corona la tobera. Entonces
ese tornillo de calibración o de ajuste pues va a dar hasta la parte exterior. Sí, aquí están este engrane, este otro engrane, y va a dar una cabeza de punta de desarmador que trae la marca del ajuste del cero, la Z que marca el ajuste del cero, para hacer que este engrane haga las veces de un tornillo que está aflojando y apretando. Si se afloja se va hacia arriba, se pega más a la bobina, si lo apretamos se va hacia abajo y se separa. Entonces desde ahí se calibra la distancia que va a haber entre la tobera y el obturador que está en la espalda de la lámina flexible, en la espalda del fleje. Aquí está el tornillo sin fin. Y desde aquí se calibra. Además vemos también aquí una tarjeta electrónica, que es a donde propiamente llega la corriente de la bobina. La corriente que va al instrumento para alimentar la bobina llega a esa tarjeta. Aquí vemos las componentes de la tarjeta. Es una tarjeta sencilla, tiene un diodo, una resistencia de precisión, un termistor para compensar las variaciones de la temperatura ambiente, y trae un rióstato, el cual sirve para controlar qué tanta cantidad de corriente se le va a hacer llegar a la bobina. En esta tarjeta van unos pines donde se conecta la bobina del instrumento. Y este rióstato trae aquí que es la punta de calibración del rióstato, va a dar a esta cabeza de desarmador o punta de desarmador que va en el chasis del instrumento. ¿Sí? Entonces el tornillo de calibración del potenciómetro va a esta punta de desarmador que forma parte del chasis del equipo. ¿Sí? Entonces ahorita veíamos aquí en esta imagen el punto de calibración o ajuste del cero. Aquí vemos la letra Z otra vez, pero hacia la tarjeta o en dirección de la tarjeta electrónica, en la zona del potenciómetro, ahí va esta otra punta de desarmador con la letra S, que es el ajuste de span. Que es esta zona de aquí, donde está el potenciómetro en esa sección. Aquí la tarjeta se levantó hacia el frente, luego la posición es ir hacia abajo. Aquí están los tornillos de sujeción. Entonces ahí ya se levantó la tarjeta para alcanzar a ver precisamente esta sección de calibración del span. ¿Sí? Ahí se ve nuevamente la posición en la que debe de ir la tarjeta, ¿verdad? Entonces aquí se levantó hacia la parte superior, y aquí está el tornillo o la punta de desarmador que debe ir al rióstato para hacer la calibración del span. Ahí está nuevamente esa posición, otra vez en la posición que debe ir la tarjeta en el instrumento. Entonces aquí está mostrándose el desarmador que va a la punta de desarmador que está dentro del chasis del instrumento y que va al ajuste del cero. Entonces desde ese tornillo sin fin, al irlo girando, se empieza a mover la tobera como si fuera un tornillo que va aflojando o apretando. Si afloja, sube; si aprieta, desciende, controlando desde ahí la separación que hay con respecto a lo que es la espalda del transductor, lo que es el obturador. La aplicación típica de este instrumento, aquí vemos un ejemplo de cómo se usaría. Tenemos la representación de un transmisor para presión que es de tipo electrónico. Se alimenta con voltaje directa y entrega una señal de corriente de salida de 4 a 20 miliamperes. Y la señal debe llegar a un registrador para grabar los cambios de la variable de proceso, es decir, para grabar los cambios de presión que queden registrados para encontrar algún tipo de situación inadecuada, algún punto extremo o crítico de presión que se manifieste,
por breve de espacio de tiempo en que suceda esto, pues todo queda grabado en el registrador. Entonces aquí la situación es de que ese registrador es de tipo neumático. Al ser de tipo neumático, pues está diseñado para leer una señal de control de 3 a 15 PSI, pero resulta que el transmisor es electrónico y entonces su señal de control es de miliamperes de 420. Y entonces aquí se requiere un instrumento que haga una adecuación de señales entre la señal que entrega el transmisor con la señal que debe recibir el registrador del proceso. Y ahí vemos pues el uso del convertidor de corriente a presión. Entonces, este convertidor de corriente a presión o transductor de corriente a presión va a convertir la señal de corriente de 420 mA en una señal de control de 13 a 15 PSI y ahora sí ya se puede graficar. Es un ejemplo de cómo usaríamos ese instrumento. Acá está otro ejemplo de uso, de aplicación de este convertidor o transductor de corriente a presión en un lazo de control para corriente. Un lazo de control de instrumentos de corriente, instrumentos electrónicos, para, en este caso, la variable flujo. Aquí se representa el elemento primario de medición para flujo. Puede ser, por ejemplo, una placa de orificio que está provocando una presión diferencial. La diferencia de presiones es captada en las tomas de señal del transmisor, toma de alta, toma de baja presión. Entonces, el transmisor es un transmisor que va a convertir los cambios de la presión diferencial en un código de control de corriente de 420 mA. Es un instrumento electrónico. Entonces la señal de control hace el recorrido hasta la cabina de control para que la señal le llegue a un registrador electrónico también que va a recibir, o al ser electrónico, que está diseñado para leer una corriente en miliamperes de 420. Ahí es directa la conexión, al igual que en el controlador que tenemos aquí, el controlador de proceso, el cual también está diseñado para leer una señal de corriente de 420 miliamperes, tal y como le está emitiendo el transmisor. El registrador pues graba los cambios de la variable, interpretando esa señal de corriente. El controlador también interpreta la señal de corriente, pero la interpreta como el valor actual del flujo. Lo compara contra un set point y luego genera una acción correctiva. Y ya que es un instrumento electrónico, la señal correctiva viene en forma de corriente en miliamperes de 420. Pero resulta que el elemento final de control es una válvula de diafragma, una válvula de control de proceso, una válvula neumática, que recibe como señal de control 315 PSI. Entonces, este es un asunto típico, ¿verdad? Tienes un controlador electrónico, pero tu válvula es neumático. Entonces, la aplicación típica de este instrumento es servir como una interfase entre esos dos tipos de señales. Va a convertir la señal de control de 420 mA previa alimentación neumática en una señal de control de 3 a 15 PSI. Y ahora sí, esa señal pueda llegar al diafragma y hacer que el diafragma haga el ajuste de el caudal y con eso controle la cantidad de flujo que debe estar pasando por la tubería. Entonces, una aplicación típica de este instrumento convertidor de corriente a presión es que sirva como interfase entre un controlador electrónico digital y una válvula neumática de control. Que esta es la tendencia siempre, ¿verdad? Que el lazo sea electrónico y que tu elemento final de control siga siendo neumático. Y ahí es donde entra en operación los convertidores de corriente a presión o transductores de corriente a presión, también llamados transductores electroneumáticos. Y también a manera de repaso, si recordamos por ahí en las prácticas, hemos hecho una prueba
de verificación del funcionamiento del transductor, donde pues la prueba básicamente consiste en alimentar el instrumento con una presión dentro del rango de trabajo adecuado, como el que veíamos ahorita en la gráfica anterior, de 18 a 120 psi, típicamente pues 20 psi, y colocar manómetro en la salida del instrumento para leer la señal de control de 3 a 15 psi, y luego formar un circuito eléctrico con una fuente de voltaje y un rióstato testificando en un amperímetro la cantidad de corriente que le vamos a aplicar al instrumento. Entonces, desde el rióstato empezamos a ajustar corrientes de 4, 8, 12, 16, 20 miliamperes y leemos qué presión de salida entrega el instrumento. Entonces, esa es una de las prácticas principales que hacemos en el curso. Y pues llenamos una tabla como estas. Recordamos de esta tabla, pues incrementos del 0 al 100%, la señal de corriente que aplicamos de 4 a 20 y las señales de salida ideales son las que se muestran aquí. Si el instrumento estuviera nuevo, digamos, 3, 6, 9, 12, 15. Y ya en la prueba que hicimos, en la práctica, pues primero llenamos una columna de verificación para saber en qué condiciones estaba el instrumento antes de manipularlo. Y luego otra columna más, ya con los datos del instrumento ya calibrado. Entonces, este es uno de los instrumentos más importantes y representativos de los sistemas de control de lazo cerrado, porque es un dispositivo que está íntimamente ligado con la parte final o principal del lazo de control, que es hacer la corrección o el ajuste de la variable de proceso. Entonces, uno de los instrumentos más importantes, al igual que pues, lo hemos visto de los transmisores, son instrumentos básicos de un sistema de control de lazo cerrado. Entonces, hasta aquí terminaríamos por el día de hoy y mañana continuamos.